Entonces ahora sí, vamos a empezar. Gracias por regalarme estos 2 minutos. Vamos a hablar acerca del tema favorito de Dios, que es Jesucristo. Yo quisiera que esta noche viéramos primero cómo Jesús venció la tristeza. Vamos a empezar en cómo lo venció Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente de inspiración. Yo quiero decirles algo esta noche, bien importante, que ustedes lo tengan en mente y no se les olvide. El tema favorito de Dios es Jesucristo. No tiene otro tema favorito. Si tú lees la Biblia, yo lo veo porque lees la Biblia, y todo el Antiguo Testamento habla acerca de que Él iba a venir. Y todo el Nuevo habla de cuándo vino. Entonces, ¿cuál es el tema favorito de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Y luego cuando tú ves que los apóstoles empezaron a predicar a la primera iglesia, no hablaban de otra cosa más que de Jesucristo. Entonces todo circula alrededor de Él. Él es el primero y Él es el final. Esta parte de la cultura de Estados Unidos me gusta mucho porque ellos hacen grupos afines de todo. O sea, estamos con el grupo de los que nos gusta el color del rosa y se reúnen todos a hablar porque les gusta el color rosa. Y ahora tenemos el grupo de todos los que hemos corrido un maratón y todos hablan que han corrido un maratón. Y ahora vamos a hacer el grupo de los que hemos perdido un hijo y se reúnen todos los que han perdido un hijo y lo pueden hablar. Y entonces eso te puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque puedes hablar con alguien que entiende exactamente lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios dice, ustedes no tienen un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, eso es lo que nos está diciendo. Si hay alguien que puede entender exactamente qué está sintiendo, es Jesucristo, porque Él lo sintió. Eso es lo asombroso del Evangelio, que un creador haya decidido hacerse igual a nosotros y sujetarse a un cuerpo como este. O sea, que se cansa, que tiene hambre, que pasa frío, que se enoja, que siente el dolor, que siente el rechazo. Jesucristo se sometió como Dios, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Entonces, si nosotros necesitamos el ejemplo de alguien que superó algo, pues ¿quién mejor que Jesucristo, no? ¿Por qué? Porque en Él no se encontró el pecado. Quiere decir que salió de algo de la mejor manera, sin maldad. Porque yo les hablaba de empatía con otros, pero tal vez yo puedo tener empatía con alguien que salió de una tristeza agarrando el alcohol o el ejercicio. Un tiempo estuve en un gimnasio, un tiempo haciendo ejercicio ahí y conocí una mujer que yo creo que tenían una maldición familiar porque le salían tumores a todo mundo por todos lados y en todo momento y ya no sabían qué hacer. Y ella siempre tenía miedo porque llegaba y ya tenía una bola acá, y ya tenía una bola acá, y ya tenía pero ella era vigoréxica, o sea, llegaba a las 7 de la mañana al gimnasio y se iba a las 4 de la tarde y a su marido ella le decía que ella trabajaba ahí para poder estar. No trabajaba ahí, entraba a una clase, a otra, la que sigue. O sea, era una liga, ¿me entiendes? Puro músculo, no dejaba, o sea, no se perdía ni una clase. Pero esa era una adicción con la que ella estaba saliendo de un problema al que estaba enfrentando que no sabía cómo, ¿no? No se dejó compartir del Evangelio. Yo creo que Cristo le hubiera hecho bastante bien, pero ella no estaba nada interesada. Que sí traté de compartirle varias veces, pero nunca se dejó. Esa es otra historia, ¿verdad? El chiste es que necesitamos encontrar a alguien que haya sufrido lo que nosotros sufrimos a veces para que nos diga cómo. Y el perfecto ejemplo es Jesucristo. Y el tema favorito de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Por eso. Porque dio a su único hijo para que nosotros pudiéramos vivir en completa paz. Porque Él lo está hablando desde hace miles de años y lo sigue hablando y el discurso sigue siendo el mismo, porque Cristo es la respuesta y porque Dios desea que ninguno de nosotros desperdiciemos el sacrificio que Cristo hizo por cada uno. Y lo podemos desperdiciar en muchas formas: no creyendo, no aceptando, no conociendo, rechazándolo,
tomando caminos diferentes, etcétera. Entonces, por eso el tema favorito es Él, y por eso esta tarde vamos a ver en la segunda sección cómo venció Jesús la tristeza. La semana pasada vimos datos generales acerca de la depresión y hoy vamos a ver cómo Jesús la venció. ¿Les parece bien? El primer paso que Jesús hizo fue reconocer que estaba triste. ¿Recuerdan la semana pasada que yo les di algunos síntomas y les dije a veces disfrazamos de enojo la tristeza? A veces estamos fingiendo que no está pasando nada y la disfrazamos de enojo, y entonces somos gente muy iracunda y somos gente que aunque estamos tratando de ya no enojarnos, haciendo un esfuerzo enorme, de igual modo estamos enojados, pero a lo mejor tiene más que ver con una tristeza vieja, muy vieja, o no tanto, pero hemos aprendido así a defendernos, ¿no? Con enojos. Pero Jesús lo primero que hizo fue reconocer que estaba triste, y les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. En la versión Reina Valera dice que Jesús oró y que estaba entristecido hasta los huesos, y que oró y dijo: si es posible que yo no beba esta copa, por favor, no la quiero beber, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Él reconoció cómo se sentía. Él reconoció que lo que estaba enfrentando le estaba causando demasiada tristeza. Él reconoció que estaba muy asustado por lo que venía. Y yo sí quiero hacer énfasis en algo. Jesús no estaba asustado porque se iba a morir. Yo pienso personalmente que ni siquiera estaba asustado por cómo se iba a morir, porque Él lo dijo antes de esto: yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y yo voluntariamente pongo mi vida por salvación de muchos. O sea, no era el miedo a morir. La tristeza que él sentía es que en las siguientes horas él se iba a separar de Dios, y nunca se había separado de Dios, jamás. Y esa es la tristeza profunda que él estaba sintiendo. No quiero estar sin ti. O sea, si hubiéramos tenido como más amplia esta oración, no sé si recuerdan que yo a veces les digo: yo hubiera orado así, yo le hubiera dicho así. Yo pienso que esta vez Jesús ha de haber orado así: Dios, híjole, qué difícil, no habría forma de hacer esto sin separarme de ti. O sea, te amo tanto que te quiero obedecer, y entiendo que toda la humanidad está perdida sin mí, pero no quiero separarme de ti. No sé qué voy a hacer sin ti, no sé cómo voy a soportarlo si tú no estás conmigo. Y de hecho, si tú lees la escritura, en mi modo personal, a lo mejor los teólogos tendrán mucho que alegar, pero yo creo que el momento en que Dios se separó de él, se murió, ya no resistió. Y esa era la tristeza de Jesucristo, pero él fue capaz de reconocerla. No se enojó, ni se emberrinchó, ni maldijo y nos maldijo a todos, sino reconoció que tenía que hacer la voluntad del Padre, pero eso le causaba mucha tristeza. Lo tenía que hacer como tipo cuando dijo la samaritana: me es necesario pasar por aquí porque esta mujer necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces lo mismo, me es necesario morir porque si no todos ellos se van a ir al infierno, y creo que eso le causaría más tristeza. Porque aquí lo vemos en la Biblia, dice: para esto vine, o sea, para esto nací, para morir por ellos. Y estaba dispuesto, pero lo difícil era separarse de Dios. Entonces Jesús reconoció su tristeza. Número 2, Jesús enfocó su atención en otros. Vamos a leer Juan 13, 1 y 5. Dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado
su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que él traicionara a Jesús. O sea, entonces vemos en el versículo número 1, lo leemos, ya llegó su hora. Dice, y los amó hasta el final. Sabía que iba a morir por ellos, pero no se enfocó en el hecho de que se iba a separar del Padre, sino Jesús estaba enfocado en el amor que sentía por los discípulos, por cada uno de nosotros. Es decir, no estaba ensimismado, sino estaba listo para darse. Entonces, un paso para la tristeza puede ser, para salir de la tristeza, puede ser desenfocarte de ti y de lo que una vez rompió tu corazón y enfocarte en otros. Y vemos en el versículo número 5 cómo Jesús fue por una tinaja, una palangana, dice la Biblia, para lavarle los pies a los discípulos. O sea, ¿qué hizo? Se puso a servir a otros. Salió, bueno, nunca estuvo, pero para nosotros sería como salir de una zona de confort o de mediocridad para ir a hacer por otros. Cuando tú dejas de enfocarte en tu problema y puedes ver el de otro y ayudas, no solo criticas, sino ayudas, haces algo por alguien más, eso te ayuda bastante. Eso te ayuda bastante. Esta es la primera vez que vemos en la Escritura algo así, ¿no? Que viene Dios y les lava los pies y es una escena muy bonita. Para nosotros a lo mejor no tiene sentido, es decir, como ¿por qué les lavó los pies? Porque pues nosotros traemos zapatos y nuestros pies pues no están así que digamos que sucios, ¿no? Pero en aquel entonces no había pavimento, los guaraches o zapatos que usaban eran muy rudimentarios, inclusive la gente a veces estaba descalza, entonces lavarle los pies a alguien pues sí era algo muy significativo, ¿no? Y además cuando tú llegabas de visita, lo primero que te ofrecían era eso, le lavamos los pies, ¿no? Le lavamos los pies. Imagínate que llegas a casa de alguien, te echamos un bañito, ay, imagínate cómo te ven, ¿no? ¿No te quieres bañar? Entonces era así como de, les lavo los pies, les sirvo, es una necesidad que ustedes tienen y yo la voy a cubrir. Y salió Jesús, vemos en el capítulo 12, vemos cómo él oró por la tristeza que sentía. Pero en el 13, ¿qué estaba haciendo? ¿Siguió llorando? ¿Siguió sentado en su tristeza? No, se levantó, fue e hizo algo por los demás. Fue a cubrir la necesidad de alguien más. 3, Jesús oró. En Mateo 26, vamos por favor a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 37 al 39, dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, aquí lo vemos, no manejó su tristeza encubriéndola, sino fue al Padre y la platicó con él. Eso es lo que yo les decía la semana pasada. De esto se trata, de ir con Dios y empezar a hablar acerca de lo que hay en mi corazón. Creo que la semana pasada hablamos de muchos detalles y muchos síntomas que ustedes pueden identificar y darse cuenta si alguna de esta tristeza o depresión está arraigada en ustedes o una ira reprimida. Y entonces ir con Dios y seguir estos pasos que siguió Jesús. Lo reconoció, buscó qué hacer por alguien más, pero lo oró. Se tomó el tiempo. Si ustedes siguen leyendo esta parte de la Escritura, dice que los que se llevó a orar con él se quedaban dormidos.
Y Jesús los despertaba. Oigan, por favor, oren conmigo, necesito que oren conmigo. Y se quedaban dormidos. Y no sé qué, y se quedaban dormidos. Y entonces Jesús les dijo, bueno, ¿en serio? ¿De verdad? ¿No pueden ni siquiera orar una hora? Ahí es donde para mí es significativo decir que el tiempo que paso con Dios, pues sí tiene que ser sustancioso, o sea, por lo menos una hora, porque eso es lo que dijo Jesús. Ni siquiera una hora puedes estar conmigo, ni siquiera una hora. ¿Cómo es que nosotros pasamos el tiempo de oración con Él? Llegamos y ¿qué piensas? Que por 5 minutos, Señor, gracias, ya estoy aquí, aleluya, gloria a Dios, dijeron que viniera a hablar contigo, ya hablé, ya estoy aquí, qué gusto. Dejé los frijoles en la lumbre. Bueno, Dios, sí estábamos hablando y hay que leer la Biblia y yo quiero pedirte que me arregles este problema porque tengo este problema, pero ¿y mañana qué zapatos me pondré? Y ya, o sea, ni siquiera estás con Él y pasan 2 minutos. En el nombre de Jesús, amén, aleluya, y ya te vas. O sea, no es el tiempo suficiente, me parece, como para que desarrolles una amistad. Honestamente, las mujeres cuando nos vamos a los desayunos, que nos vemos a las 9 de la mañana y de repente vemos, ya es la 1, vámonos porque la comida a los niños y la mañana se te fue como agua hablando, bueno, de todo. Y por eso dice Jesús que conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera puedes tomarte el tiempo de una hora, hacer pausa en el ir y venir, el ajetreo, lo que sea, y sentarte. Ahora, hay quien dice que de madrugada, hay quien dice que a mediodía, hay quien dice que en la noche. Y yo quieres que te diga una cosa, como tú quieras. Todo depende de cómo eres. Si tú eres nocturno, o sea, esa gente que le da la 1 de la mañana y está como tecolote que nomás no se puede ni dormir, ora esa en la noche, porque eres nocturno. Pero si tú eres de los que a las 5 o 6 de la mañana ya estás también como tecolote con los ojos así, como búho, ya aunque no te tengas que levantar, entonces tú eres de las mañanas, entonces ora en las mañanas. Porque si tú no eres nocturno y dices, no, yo todas las noches de 10 a 11 voy a orar, ¿sabes qué pasa? No oras, te quedas dormido. Empiezas a orar y te quedas dormido. Y te despiertas por no, todo chueco, ay, perdón, y ya las 12 y ni oraste. Entonces tienes que buscar el modo de pasar tiempo con Dios. Les ponía el ejemplo el domingo a los líderes, les decía, pasar tiempo con Dios no significa que yo pongo predicaciones en el teléfono, que estoy escuchando las alabanzas, que cuando manejo voy hablando con Él, que cuando hago la comida voy hablando con Él. Eso no es pasar tiempo con Dios. Es como si yo quisiera pasar tiempo con alguno de ustedes, lo invito a mi casa, lo siento en la sala y les digo, espérame, nada más aspiro la sala, pero tú háblame. Yo aquí voy a aspirar la sala y ya terminé de aspirar la sala y tú sígueme hablando en lo que yo lavo los trastes, ¿no? Tú sígueme hablando, tú tranquilo, tú con confianza, sígueme hablando. Y ahora ven, sígueme y hablas detrás de mí en lo que tiendo las camas, ¿no? ¿Tú sentirías que estoy contigo? ¿Verdad que no? Dirías, ¿para qué me invitó? ¿Para que la viera cómo hace el quehacer o qué? O sea, no les estoy diciendo que si estás haciendo el quehacer y eso no hables con Dios. Sí, yo lo hago, o sea, yo estoy aspirando y estoy hablando con Dios o me pongo unas prédicas o lo que sea, todo el tiempo, o mis alabanzas, lo que sea, pero no, si quiero estar con Él, pongo una pausa, pongo pausa todo, de preferencia me quito el teléfono o le quito modo avión para que nadie, y me siento a hablar con Él y estoy con Él. Tal vez platicamos, tal vez solo leo la escritura, es una pausa y eso se ejercita. Para que Dios te vaya hablando, tú lo vas ejercitando. Si tú te inscribieras el día de hoy en un gimnasio, tú no llegas y te dice el instructor, esta es tu rutina y aviéntatela toda hoy. O sea, pero toda, las 2 horas. No, pues al día siguiente no te pudieras levantar, ¿verdad? No, ni en la condición física te daría. ¿Verdad que no se puede? O sea, si quieres correr un maratón,
te lo planeas por lo menos 6 meses antes y vas ejercitándote cada vez más para que lo puedas lograr. Entonces es lo mismo en la oración. La oración es un ensayo. La primera vez que tú vayas a estar con Dios, de seguro en 5 minutos ya te hartaste y no tienes nada más que decir. Pero si insistes, al día siguiente van a ser 7. Y si insistes, vas a ir poco a poco ampliando y tú vas a ir cada vez más percibiendo la presencia de Dios. Al rato ya no te cuentas el tiempo, al rato te puede pasar tipo el Facebook, que ni cuenta te das y ya tienes 2 horas hablando con Dios. Ni cuenta te das y dices, no, ya me tengo que ir a acostar, Señor, perdón, pero si no me acuesto mañana no hay forma, no me levanto a trabajar, mañana seguimos platicando. Pero es que te ejercites, es de que tú te disciplines y vayas. Ese es el tipo de oración que va a cambiar tu corazón. Este es el tipo de oración que estamos leyendo en la Escritura. Pareciera que en las iglesias los pastores muchas veces les insistimos tanto que entonces parece obligación o parece carga. Inclusive hay gente que dice, si no oras es pecado, si no lees la Biblia es pecado, si no haces esto es pecado. Y yo no quisiera poner esta noche una carga de esa forma, pero yo siempre he querido verlo de una forma diferente. Yo no creo que yo esté obligada a tener una relación con Dios. Yo creo que yo deseo tener una relación con Dios por lo que Él ha significado para mí, por lo que a mí me conviene. Es decir, que pasar tiempo con Él no es una obligación, es un placer, 1, porque es mi amigo, 2, porque es mi padre, y 3, yo pondría que sí me conviene porque entre más tiempo paso con Él, mejor estoy yo. Él sigue siendo Dios, para Él no hay diferencia, pero para mí ha sido una diferencia del cielo al infierno. Toda la sanidad mental, emocional y física que yo he recibido, la he recibido en pasar tiempos con Él. No ha sido por enseñanzas, claro que sí, porque aprendo, como la de la semana pasada, lo que me ayudó es aprender dónde estaba yo parada y qué tenía yo en mi corazón, pero realmente la verdadera sanidad vino cuando yo empecé a pasar tiempo con Él, cuando yo empecé a de verdad abrir mi corazón. A veces tenemos mucha confianza entre nosotros y pudiéramos también levantar la mano. ¿Cuántos les han roto el corazón porque hablaste con alguien y ese alguien le encantó ir a hablar con otro alguien y al rato todos los alguiens saben qué tienes en tu corazón? ¿Verdad que eso lastima mucho? Que te descobijen, como decimos en México, pues no jales que descobijas, porque van y le cuentan a todo mundo tus cosas, porque cuando de verdad te atreviste a abrir el corazón, más bien te lo volvieron a lastimar. ¿Saben por qué es eso? Porque nosotros somos malos, todos nosotros estamos en una naturaleza caída, pero Dios no, Dios está en una naturaleza perfecta y es con quien tú deberías abrir tu corazón a lo más profundo. Es con quien puedes hablar aquellas cosas que son innombrables. Es con quien de verdad le puedes contar aquellos episodios de vida que te dan mucha vergüenza porque tú hiciste algo o porque te hicieron algo. Puedes ir y sentarte y esas cosas no se hablan en 5 minutos. Esas cosas vas y te tomas el tiempo y lo hablas. Y luego te tomas el tiempo y te esperas a que Él te hable. Porque a veces es la prisa, ¿no? Que pudiéramos hasta hablar con más pausa. Que estamos tan acelerinos, a mí me pasa. Soy rápido, estoy acostumbrada a hacer todo así, rápido. Hazte la comida en 30 minutos y plánchate la ropa en 10 y sal y rápido, así, ¿no? ¿Verdad? Y come rápido, por lo que sigue. Pero el pasar tiempo con Dios es diferente. Es como la sensación que tuvimos hoy en la oración, de paz. O sea, te calmas, te sientas y empiezas a hablar con Él. Y hablas hasta más pausado.
y le dices exactamente qué es lo que hay en tu corazón. Ese es el tipo de oración que Jesús hizo aquí. Porque no fue una oración de 5 minutos. Para que estos 3 discípulos se quedaran dormidos, pues yo me imagino que sí tenían buen rato orando, ¿no? No así de que se duerme uno, ni que tuviera narcolepsia, es que se duermen luego. No, o sea, y los despertó varias veces. Oigan, de veras, ni una hora pueden estar despiertos. Es importante. Entonces, si tú quieres una sanidad en tu corazón, pues, amado hermano, hermana, tienes que tomarte el tiempo. Es para ti. ¿Cuántos de nosotros a veces pagamos la terapia con un psiquiatra, un psicólogo, y si vas y una hora estás hable y hable y hable, y te hace preguntas pequeñitas para que tú sueltes y sigues, ¿verdad? Y hasta te dice, ya se te acabó el tiempo, y tú, ¿ya? ¿De veras? ¿No puede ser otra hora? ¿No podríamos tomarnos otra hora? ¿Y verdad que no se puede? Te dice, no, ya, porque está otro paciente y adiós, que te vaya bien. Y con quien puedes sanar verdaderamente tu corazón, no te tomas el tiempo de hablarlo, de tener la pausa y luego de esperar a ver qué él dice. En el libro de Daniel vemos una oración muy hermosa que Daniel hace a Dios pidiéndole perdón por los pecados del pueblo. Daniel se da cuenta que Dios les había prometido varias cosas que no se estaban cumpliendo, y entonces él empieza a orar y pide perdón por el pueblo y empieza a hablar con Dios. Léanlo en el libro de Daniel, está muy bonito. Pero él pasa mucho tiempo orando con Dios, mucho tiempo, y de repente se le aparece un ángel y el ángel le dice, desde hace 21 días la respuesta del cielo salió para ti. Y llega porque aquí estás, porque has insistido. Pero a lo mejor tú vas a la presencia de Dios y hablas como merolico, y terminas de hablar y te vas. Y Dios dice, espérate, ahora me tocaba hablar a mí, y ya te fuiste. Es como si en ese ejemplo de Daniel, cuando llegó el ángel, hubiera dicho, ¿y Daniel? No, ya se fue porque tenía mucho que hacer. Como era jefe de gobierno, como era funcionario de gobierno, tenía mucho que hacer. No, Daniel era un funcionario importante de gobierno, seguramente tenía mucho que hacer, pero se tomó el tiempo de escuchar. Entonces, si tú vas con Dios, habla, y luego si quieres pon una alabanza, un instrumental, y quédate callado y deja que Dios te hable. Eso es meditar con Dios. Eso es aprender a estar con Él. Otra cosa que estos dispositivos electrónicos son una bendición o son una maldición. Todo el tiempo puedes tener música, todo el tiempo estás conectado, todo el tiempo tienes acceso a Facebook, a WhatsApp, a Pinterest, a Instagram, a un montón de cosas. Esto lo que hace es que en ningún momento te deja el cerebro callado. Me asombra ver gente en la calle caminando con el teléfono, con la música. Chunta, 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 chunta. Y sales a correr y te pones los audífonos. Y llegas y te bañas y pones música. Y le sigues y la prédica. Eso sí, eres muy cristiano, porque si no, a lo mejor la banda o Mijares, ay sí, Emanuel, ay sí, estoy diciendo puros de mi época, ¿verdad? No sé quiénes sean los artistas ahora, pero ha de haber unos muy buenos. Maluma, ¿verdad? Es el de ahora, ya me acordé, el otro día lo vi. Entonces, y todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay ruido. ¿En qué momento puedes escuchar a Dios? Si no callas tus pensamientos tantito, si no callas tu cerebro tantito. Qué difícil en esta época nos ha resultado es aprender a estar conmigo, porque también estar conmigo es estar con Dios. No pasa nada, si estás en silencio. ¿Sabes esperar en silencio? O te dicen, espérame tantito, rápido, el Facebook, ay, mira, ¿dónde anda aquel? Mira. Rápido te distraes, rápido te desconectas, rápido. Porque la verdad es que ahora el acceso está
facilísimo. Entonces sí resulta un poco más complicado tal vez que Dios te hable, no te tomas el tiempo, cuando oras hablas como merolico y no esperas, y cuando andas en la vida diaria siempre hay un ruido que te está hablando. Entonces te subes al coche, al radio, no sé qué, el no sé cuánto, no sé qué, y todo el tiempo hay un sonido. Que pudiéramos disfrutar el silencio. Tal vez tengas un rincón en tu casa en donde te puedas sentar y estar en silencio. No de pon la mente en blanco. No. No, eso ya lo hablamos antes en sanidades y dijimos que no es bueno. Pero escuchar lo que piensas y tal vez puedas escuchar lo que Dios tiene que decir. Había en un spa aquí en Cuernavaca un eslogan que a mí me gustaba mucho. Ellos lo tiraban como a lo esotérico y no sé qué. No estaba muy de acuerdo en lo que hacían, pero el eslogan que ellos tenían, a mí en lo personal me gustó mucho. Decía, apaga el ruido y enciende tu espíritu. Yo decía, eso es verdad. Yo tengo que apagar todo el ruido y dejar que mi espíritu se encienda con Él. Dejar que Él me hable y encienda mi corazón. Amén. Esa es la oración de sanidad. Yo pudiera ahorita imponer manos sobre todos ustedes y orar, pero de lo que hemos estado hablando es de la sanidad que tu corazón necesita, de detalles o eventos en la vida que Dios necesita sanar. Que Dios necesita sanar. Amén. Ok, número 4. Jesús, a pesar de lo que estaba sintiendo, sabía que su Padre jamás lo abandonaría. Eso es lo que hemos estado aprendiendo mucho en sanidades y quiero insistir. No es lo que siento, es lo que Dios dice que es. No puedo vivir por cómo me siento, es muy peligroso. Tus sentimientos te engañan. En Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, es engañoso y perverso. Entonces, ¿puedes vivir por tus emociones? No, porque seguramente te engañan. Así como puedes estar muy contento, puedes estar muy triste. Y si estás muy contento por cosas que tienes, cuando ya no las tienes, ya estás triste. Y si para contentarte necesitas ir a traer cosas, ya perdiste. Pero Jesús no estaba contento porque la gente lo estaba siguiendo. No estaba contento porque en 3 años, wow, ya había levantado muertos, sanado enfermos, tenía un renombre grande, lo seguían multitudes. No estaba contento por eso y no siguió por eso. Si Jesús hubiera seguido por eso, no hubiera ido a la cruz, porque en el momento de la verdad, todo el mundo lo abandonó. Se quedó solo. Entonces no es por cómo se sentía, es porque sabía que el Padre no lo iba a dejar. Se separó de él porque Dios no puede estar donde está el pecado, le es imposible. Entonces cuando Cristo estaba en la cruz, que todo el peso del pecado fue sobre de él, en ese momento Dios lo abandonó. Y vemos la oración de Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente después murió. Ya ven cómo sí les digo que cuando Dios lo abandonó, Cristo ya no soportó. Pero él sabía que el Espíritu de Dios lo iba a levantar de los muertos, que el Padre no lo iba a dejar en ningún momento. Entonces tú, no importa cómo te sientas o qué hayas hecho, ¿sabes que el Padre no te va a abandonar nunca? Pero en serio, nunca. Dice en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ya me salté la mitad del versículo, ¿verdad? Ni tribulación, ni persecución,
ni angustia. Si tú lees ese versículo, te vas a ver que todo lo que ahí describe son sentimientos, es cómo te puedes sentir. Dice, ninguna cosa creada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso lo tienes que tener siempre en mente, eso es lo que hizo Jesús. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 32. Juan 16, 32. Dice Jesús, pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, les estaba diciendo a los discípulos, ya lo sé. Ya sé que en cuanto esto se ponga en serio bueno, todos ustedes se van a ir. Ya lo sé. Pero no hay problema, porque Dios no me va a abandonar. El Padre va a estar en todo tiempo conmigo. Entonces eso es bien importante, que nosotros tengamos eso en mente todo el tiempo. Pase lo que pase, estés viviendo lo que estés viviendo, Dios nunca te va a dejar. Es más, tenemos la Biblia llena de promesas en donde dice, aunque pases por las aguas, no te mojarás. Y aunque el fuego esté ardiendo, no te quemarás. O sea, no te preocupes. Mientras Dios esté contigo, vas a estar bien. Puedes tener la sensación de que no está contigo, puedes no percibirlo, pero eso tal vez estaría como en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque si yo no lo conozco, yo no me relaciono con Él, me va a costar mucho trabajo identificarlo. Este ejemplo se los he puesto muchas veces. Ahora es más fácil, ¿verdad? Porque ya pones un teléfono, suena y te dice quién te habla. Pero antes, cuando nosotros éramos chicos con los teléfonos estos de... ¿Se acuerdan? Sí tenías que reconocer la voz de quien estaba hablando. Y a veces reconocías voces y a veces no. Las voces que nosotros reconocíamos, ¿de quién era? De generalmente la gente con la que estás hablando comúnmente, ¿no? Incluso hoy por hoy, si te habla alguien muy conocido de un teléfono desconocido, lo reconoces por el tono de voz. Entonces, si nunca hablas con Dios, si tu costumbre no es hablar con Él, ¿cómo vas a reconocer su voz? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te está hablando si no estás acostumbrado a hablar con Él? Una de las formas de hablar con Dios es leer la Escritura. ¿Saben por qué? Porque esta es su palabra escrita. Entonces, si tú lees mucho la Biblia, cuando Dios te hable de cualquier forma, tú lo vas a reconocer, porque es su tono de voz. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender? Si tú lees mucho la palabra de Dios, tú empiezas a conocer al autor, empiezas a darte cuenta de su huella literaria, tú la conoces. Entonces, cuando tú has leído la Biblia, por ejemplo, y lees un libro que alguien te diga, este libro es cristiano, y tú lo lees, dices, no, este no tiene la huella literaria que yo conozco. Y cuando tú has leído mucho la Biblia y tienes pensamientos, puedes discernir, puedes darte cuenta si esos pensamientos vienen de Dios o no vienen de Dios, porque conoces su voz, su huella literaria. ¿Sí les pareció bueno el ejemplo? Entonces es bien importante que tú conozcas la palabra de Dios, porque tú puedes tener 3 tipos de pensamientos: tuyos, del diablo o de Dios. Los tuyos con los del diablo son confusos y pueden ser mucho más confusos los de Dios si no lo conoces, si no hablas con Él, si no conoces cómo escribe, cómo habla, qué tiene que decir. Pero cuando tú lo lees y conoces y empiezas a escucharlo, para ti es mucho más fácil discernir qué es lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque les estoy hablando acerca de saber que todo el tiempo Dios no te va a dejar. Vamos a poner un ejemplo. Si tú cometiste un pecado, el diablo si tú cometiste un pecado, el diablo lo va a usar para hacerte creer que Dios te abandonó. Un ejemplo.
La semana pasada hablábamos de que es posible que puedas sentir una depresión crónica porque hay un pecado que estás comete y en el cual no has podido hacerle frente y sigues pecando con lo mismo. Eso puede traerte una tristeza a tu corazón porque no puedes dejarlo. Y entonces viene el diablo y te trae pensamientos, inclusive usando la palabra de Dios. ¿Qué tal que usara Romanos 8, donde dice que todos los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu, pero no los que andan conforme a la carne? Y entonces te lo trae a la cabeza y dice, yo no soy hijo porque yo ando en la carne y ya no soy guiado por el Espíritu de Dios. Ese versículo, ese pensamiento, hasta con un versículo, ¿de quién vendría? ¿Del diablo o de parte de Dios? Del diablo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a desechar. Hace rato dije, tal vez si tú lo quieres dejar a Él, pero no, ni tú dejándolo. Lo que pasa es que si tú lo dejas, cada vez va a ser más complicado que lo escuches. Y es más complicado regresar. Entre más lejos te vas, más complicado es regresar. Pero no quiere decir que Él no esté con los brazos abiertos. Entonces, si yo conozco la Escritura, va a ser muy complicado que el diablo pueda convencerme que Dios me va a dejar. Una de las características de la depresión, recuerdan que es aislarse, que es separarse, que es querer estar solo. En la diferencia de yo querer estar solo porque voy a estar con Dios y disfruto el tiempo conmigo, y una diferencia en de yo quiero estar solo porque soy un gusano apestoso y nadie me quiere y ya me quisiera morir, es diferente. Entonces, en esos tiempos en los que tú te aíslas, el diablo no deja de hablarte. Y si no conoces la historia completa de lo que está diciendo Dios, hasta con un versículo te pueden engañar. Pero si ni siquiera tienes versículos en la cabeza, no, hermano, eres presa fácil. O sea, te van a convencer, pero así, y haciendo parecer las cosas buenas. Si ustedes quieren entender un poco más esto, vayan a los primeros evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos o Lucas, donde pueden leer la tentación de Jesús, cómo viene el diablo y usa la Biblia para que Jesús hiciera algo que el diablo quería que hiciera. Pero como Jesús conoce perfectamente bien la Escritura, pues no hubo forma de que lo engañara. No hubo forma. Entonces, no te dejes engañar. Tienes que saber que todo el tiempo Dios está contigo. Siempre, siempre. Amén. Y número 5, Jesús alabó a Dios. Jesús le dio gloria. Jesús lo honró. En Juan 17:1 dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aquí me voy a detener un poquito y les quiero explicar algo. La música del mundo nos habla mucho a las depresiones. Nos tira mucho a que lloremos. Nos tira mucho a las tristezas del corazón, a las amarguras y a las iras reprimidas. Entonces, si yo estoy triste y me saco a Juan Gabriel y me pongo y yo no nací para amar y nadie nació para mí, no te quiero ni contar. Ya no, ni con pastillas te sacamos de la depresión. O sea, ¿me entienden? Eso es lo que hace el mundo. Y tenemos que darnos cuenta y estar bien alertas. Porque a veces hasta en la ruta viene la música y se empieza y tú agarrar de tu corazón, ¿no? Y qué tremendo puede ser, ¿eh? Qué tremendo puede ser. Yo quiero decirles algo, si hay algo que llega profundo a tu corazón es la música. Miren, los que ya tenemos cierta edad y que no crecimos en el Evangelio, si ponemos una canción de cuando éramos adolescentes,
tienes hasta las sensaciones, a veces hasta los olores. Es impresionante. ¿No se les pone la piel chinita? ¿Verdad? Así de, ay, me acuerdo de esa canción y de aquel novio. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música tiene la capacidad de llegar, pero de veras bien profundo. Si tú quieres animar tu corazón, pues mejor ponemos canciones de alabanza que nos hablen de victoria. En aquel tiempo también había una que decía: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, no se levantarán más. No sé si alguien la escuchó. Esa estaba muy buena. Cuando yo me convertí estábamos con aquella de echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Bien alegres. O sea, que tú busques algo que te lleve a sentirte bien, a que lleves tus emociones, las obligues a ir a la palabra, pero a la palabra de victoria. Por eso dijo Jesús: yo te glorifico. O sea, me voy a morir, pero te glorifico. Y no en tristeza, no en enojo, sino en saber que si nosotros en el momento crucial o de tristeza o lo que sea, alabamos a Dios, nuestra alma va a ir hacia donde tiene que ir. No la tiro hacia abajo, sino la empujo hacia el cielo. Amén. Entonces vimos 5 cosas que Jesús hizo para vencer la tristeza. Número 1, reconoció que estaba triste. Número 2, empezó a enfocar su atención en otros y ver cómo les podía ayudar. Número 3, oró, pero bien, como lo explicamos ampliamente, oró pasando tiempo con el Padre. Número 4, a pesar de cómo se sentía, Jesús siguió creyendo que Dios no lo iba a abandonar en ningún momento. Amén. Y número 5, alabó a Dios. ¿La alabanza cambió la situación? ¿Verdad que no? De igual modo se murió, ¿verdad que sí? ¿Cambió la situación? No, pero le dio la fuerza para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Amén. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que Jesús venció la tristeza. La semana que entra vamos a ver nosotros en varios pasos de forma específica cómo podemos vencer la depresión. Amén. Ahora, yo quiero decirles una cosa, vamos a ver pasos de cómo vencer la depresión, pero eso no significa que si tú estás aquí y tienes mucho tiempo con una depresión crónica y te está viendo un profesional, abandones tu tratamiento. ¿Ok? Eso es importante. El profesional tiene que decirte cuándo te da de alta. ¿Sí? Uno no se da de alta solito. Esto es como estar en el hospital por haber tenido peritonitis y en las primeras dosis de antibiótico te empiezas a sentir mejor y tú determinas que ya te vas. Entonces te arrancas los sueros y ya te vas a tu casa. ¿Verdad que no puedes hacer eso? No, tienes que quedarte hasta que el médico dice: no, ya el intestino le está funcionando, ya el color de piel ya no está gris, qué sé yo. Ya le hicimos los análisis y está usted listo para irse a su casa. Entonces, esto que estamos aprendiendo, yo creo que te puede traer la verdadera libertad. ¿Y qué puede pasar? Que el profesional que estás viendo te dé de alta, pero espérate a que él te dé de alta, ¿ok? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Y nos puso ejemplo. Lo vimos de forma muy clara. Y nos enseñó cómo. Entonces, yo quiero insistirles en la misma tarea de la semana pasada. Pasen tiempo con Dios. Déjense tocar por el Espíritu Santo. No estamos en una religión. No estamos nada más aquí para sentirnos un poquito menos culpables. La verdad, si tú estás haciendo eso, lamento decirte que estás perdiendo el tiempo. Si estás aquí y tienes la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios, mejor hazte amigo de Dios y deja que de verdad tu vida tenga un cambio poderoso. Si Cristo ya llegó a ti, tiene que notarse.
tiene que sanar nuestros corazones. Eso es lo primero que Él quiere hacer, sanar tu corazón, ir a tu más profunda necesidad y sanarla. No importa de dónde vengas, qué hayas vivido, cómo estés, Él es suficiente. Amén. Si tú lo crees, Él es suficiente y Él no te va a soltar.